Hola a todos, mi nombre es Alejandro Cuswen. Tengo el placer de compartir con ustedes algunos de los tips o recomendaciones que utilizo para hacer las presentaciones a nivel organizacional, presentaciones que desde mi punto de vista pueden tener un impacto positivo y que pueden de cierta manera facilitar la comprensión de ciertas temáticas, resultados o de algunas iniciativas que se puedan estar adelantando al interior de sus compañías. ¿Listo? Esto es básicamente una analogía. Lo que ustedes ven en pantalla es un piloto de avión. Y la idea es que emprendamos este viaje haciendo un poco una analogía de lo que es llevar a cabo y con éxito una presentación. Entonces, les tengo una invitación. Iniciemos un viaje el día de hoy. Vamos a imaginar que este es un vuelo 2405, que es la fecha del día de hoy, y con rumbo hacia las presentaciones efectivas. Nuestra agenda básicamente se va a desarrollar en tres momentos. Primero, cómo debemos hacer una convocatoria, es decir, los momentos previos a esa generación de ese espacio. Segundo, cómo debemos diseñar esa presentación, cuáles son los tips que debemos tener en cuenta. Y tercero, en qué artefactos o en qué recursos técnicos y también tecnológicos podemos apoyarnos para tener un mayor impacto en la presentación. Por último, luego de comprender un poco esa etapa inicial de lo que es la preparación, digamos el antes del vuelo, vamos a iniciar ya a encender motores, vamos a levantar ese avión o esa presentación para que tenga ese enganche y tenga esa potencia para que la gente se sienta entusiasmada a recibir el contenido que se quiere transmitir. Luego, ya en una etapa posterior, cuando ya el avión está en el aire, vamos a mantenerlo, vamos a establecer esos momentos y esos atributos que como líderes o como presentadores de esas temáticas debemos garantizar. Y finalmente, ya cuando lleguemos a nuestro lugar de destino, en el aterrizaje, vamos a culminar con una experiencia memorable, de manera que nuestros invitados o nuestra audiencia pues se vaya con los contenidos muy claros. Lo primero que debo decir es que hacer presentaciones, así como en la aviación, no es definir un plan de vuelo específicamente. Realmente la clave está en la pericia que tenga el piloto para manejar las diferentes situaciones que se puedan presentar. El viento de frente, el viento de cola, de pronto una tormenta eléctrica o un pájaro que va cruzando y que nos ponen aprietos. Entonces al final el piloto y obviamente su equipo de trabajo, el copiloto en este caso y las azafatas, tienen que tener un protocolo que permita que los pasajeros puedan llegar a feliz término y su experiencia en vuelo sea maravillosa. Todo parte, como les mencionaba, de esa premisa y lo que hace, digamos, un viajero es comprar ese destino o investigar acerca de cómo puede materializar esa iniciativa que se ha fijado con anticipación. Y en ese proceso, haciendo la analogía con la aviación, lo primero que nosotros deberíamos hacer, es decir, la etapa de compra nuestra en las presentaciones, es estructurar muy bien la convocatoria. Entonces, hay unas sugerencias que he dividido en dos momentos, unas de fondo y otras de forma. La primera que debo contarles es que uno debe definir indudablemente cuáles son los grupos de interés, es decir, que debemos convocar únicamente las personas que tengan relevancia, que sean claves, que puedan tomar decisiones en la sesión y que conduzcan a evolucionar los procesos. Seguramente van a surgir stoppers o banderas rojas que se denominan en algunas compañías y estas personas o en conjunto con los que estén en la reunión pueden ayudar a resolverlas. Por lo tanto, es muy determinante que previo a la presentación nosotros definamos ese grupo de interés. Lo segundo es la comunicación asertiva. Cuando nosotros tenemos un grupo multidisciplinario en una presentación, nosotros debemos tener certeza como pilotos de cuál es el grado de influencia que tiene esa persona, cuál es su grado de conocimiento, a qué área pertenece, cómo se desenvuelve, digamos, en el entorno laboral en el día a día. Eso nos va a permitir a nosotros, de cierta forma, tener certeza hacia dónde apuntamos el pitch
o el speech, que también se denomina de esa forma, de manera asertiva. En cuanto a la forma, indudablemente nosotros debemos definir un formato. Hoy en día pues está la virtualidad, está el trabajo remoto, también está la presencialidad en algunas empresas y debemos establecer cómo debemos abordar ese espacio. Puede ser también un proceso híbrido, es decir, que algunas personas estén virtualmente y otras presencialmente. Por lo tanto, pues hay algunos prerequisitos que hay que garantizar para que todo salga bien. En cuanto a la duración de la reunión, esto dependerá del objetivo, no deberá superar máximo los 60 minutos. Reuniones que van más allá de los 60 minutos requieren de unos breves recesos para que la gente no se desgaste y pueda de cierta manera interiorizar el contenido que se le está transmitiendo y de pronto no pierda la noción de lo que se les está indicando. Por otra parte, se debe reservar, es decir, nosotros con anticipación debemos observar las agendas de esa audiencia y establecer un espacio, obviamente, que sea acorde para todos. Vamos a tener casos en los que, por ejemplo, una persona clave no pueda asistir porque está muy comprometida o porque ya tiene otros foros previamente agendados. Entonces, lo ideal es tener un backup o una mano derecha de esa persona que nos pueda apoyar y nos permita continuar con el proceso. En ese sentido, esas agendas deben ser, digamos, de cierta manera muy rigurosamente contrastadas, porque también es cierto que hay personas que reservan espacios eh, para avanzar con sus temas personales o con temas de la organización y evitan de cierta manera entrar a muchas reuniones. Entonces, no solo es lanzar la convocatoria, sino también de cierta forma garantizar que ese quórum esté monitoreado y que esas personas clave indudablemente puedan estar allí. Esa situación, esa citación debe generar una expectativa. Muchas veces cuando lanzamos una reunión a través de nuestros correos electrónicos, que es digamos por excelencia el medio por el cual lo hacemos, es que no colocamos un título claro, no definimos unos objetivos específicos en el cuerpo del mensaje, sino hay unas prácticas que no son muy correctas y que a veces son irremediables, donde se mandan unos títulos o unos asuntos muy simples que no dan contexto y obviamente eso cuando se recibe por parte del que convoca puede generar lo contrario, que la persona no asista porque no le ve la relevancia a la reunión. ¿Qué es deseable? Deseable es que nosotros, una vez ya hayamos construido la presentación, podamos remitirla con anticipación para que los convocados puedan leerla y llegar con algunas preguntas ya previamente diseñadas. Eso enriquece mucho la presentación. Y lo deseable es que si la reunión es presencial, hay unos aspectos logísticos que hay que garantizar y bueno, en algunas ocasiones lo hace el piloto, la persona que convoca o su equipo de trabajo donde pueden haber situaciones a garantizar como la alimentación, el transporte, el alojamiento, entre otros. Listo. ¿Qué no deberíamos hacer? ¿Qué es irremediable? ¿Qué deberíamos evitar? Les mencionaba hace un instante los títulos superficiales, los objetivos superficiales, no convocar a las personas que realmente se necesitan y clave, super clave, no preparar la reunión con anticipación. No olvidemos que si un convocado, luego de lanzar la reunión, nos contacta, es porque algo en este proceso no lo hemos surtido de manera correcta y seguramente tenemos que entrar a corregir, lo cual no estaría como muy bien visto. Pasando a la etapa número 2, es decir, del proceso de preparación de la presentación, nosotros ya nos enfocamos como tal en el diseño de esta presentación. Y uno de los tips importantes acá es antes de entrar directamente al sistema a generar una presentación, hagámoslo en un papel con un lápiz. Eso acelera mucho el proceso y evita que nosotros tengamos que reprocesar. No es lo mismo reprocesar en un sistema tecnológico que sobre una hoja de papel, porque podemos hacer rayones, podemos sobreescribir cosas, podemos borrar. Entonces, eso de cierta manera le da mucha velocidad a la construcción de las presentaciones. Por otra parte, cuando ya definimos en ese diseño la audiencia, nosotros debemos establecer a quién está orientada la presentación. No es lo mismo hacer un diseño para un cargo estratégico de la compañía,
No es lo mismo hacerlo para un táctico, no es lo mismo para hacerlo para un cargo operativo o la mezcla de diferentes de estos actores. Eso determinará de cierta forma el alcance y la magnitud de las presentaciones. Así que es de suma relevancia definir correctamente esa audiencia. Por otra parte, en cuanto al contenido, cuando nosotros plasmamos en una diapositiva, esta por ejemplo que ven en pantalla no es el mejor ejemplo, pero contiene digamos lo que les quiero transmitir, además para que se lo lleven y puedan socializarlo con sus equipos de trabajo, es que nosotros cuando ingresemos información, esa información debe ser la mínima requerida, que contenga, según sea el caso, datos, cifras y hechos de suma relevancia que se quieran transmitir para tomar o evocar el llamado a la acción. ¿Qué debemos evitar? Los tecnicismos, los anglicismos y las siglas. Al máximo. Claro está que pueden haber foros específicos, por ejemplo con áreas técnicas como áreas de tecnología o similares, en las que nosotros tengamos que establecer un lenguaje diferente y que obviamente es comprensible para todos. Asimismo, el storytelling dentro de una presentación es muy relevante. Es decir, cuando uno construye una presentación, uno va llevando a la audiencia a través de un viaje, a través de una narrativa, a través de un relato. Y para eso nos podemos apoyar en algunos conceptos que encajen muy bien sobre lo que se está representando. Digamos en el caso del día de hoy, hablar de presentaciones efectivas lo he de cierta manera enganchado con la temática de la aviación para hacer una analogía que de pronto permita una mejor interiorización de los temas. Listo, en cuanto a la forma, entonces, como les mencionaba, tomar una hoja de papel, un lápiz y diseñar las visuales que quiero en cada diapositiva, el guión, los artefactos que voy a utilizar, que ya los voy a explicar en la siguiente diapositiva, y los recursos que tienen que estar dispuestos. Cuando hablamos de recursos me refiero a el VideoIn o a el Teams o al Google Meets que esté en perfectas condiciones. Bueno, todas estas conexiones que ahora manejamos o las reuniones de Zoom, que todo esté técnicamente correcto para que funcione sin problema. Por otra parte, cuando nosotros manejamos información o a veces mucho texto, resulta más relevante transmitir lo que uno quiere decir a través de imágenes, iconos, esquemas, videos o cifras. Pero para este último, para las cifras, es importante simplificarlos a su máximo nivel de detalle. No es lo mismo copiar y pegar un Excel en una diapositiva que extraer la información relevante de ese Excel y simplificarla en un par de cifras y no expresarla a veces en el número entero, por decir 10 millones de pesos o una cifra de 10 millones, hablemos de una moneda específica, lo podemos simplificar a 10M, ¿sí? Es un ejemplo, digamos, muy característico de estas presentaciones que son bastante simples. Por otra parte, nosotros debemos pensar que ese interlocutor o esa audiencia tiene unas formas a las cuales uno puede llegar con mayor facilidad. Y el marketing ha definido, de cierta forma, los niveles de aprendizaje con relación a las presentaciones. En ese sentido, hay personas a las cuales les gusta más el proceso visual, a otras más los procesos auditivos y otras que les gusta más el proceso de experimentación, cosas tangibles, ¿cierto? En las que ustedes puedan, de cierta manera, transmitir lo que quieren hacer llegar a ese público. Ya en cuanto a la coherencia visual, es importantísimo a nivel empresarial, ¿sí? Y a nivel, digamos, académico, manejar una gama cromática y unas fuentes estándar. Es decir, la multiplicidad de colores, de fuentes, de imágenes, a veces satura mucho la visual de quien está viendo la presentación y no hay una uniformidad, ¿cierto? No hay una homogeneidad en ese sentido. Una presentación de alto impacto se preocupa porque esa amalgama, ¿sí? Que se conforma, digamos, de esos criterios, pueda ser representada de una manera muy sencilla, pero a la vez muy coherente. Finalmente, a nivel de forma, cuando ya vamos a plasmar sobre el software, sea PowerPoint o otra herramienta, la que ustedes deseen usar, a mí personalmente no me gusta el PowerPoint,
salto, digamos, de esa zona de confort y paso a herramientas un poco más sofisticadas o simples que están a disposición nuestra, ya sea en la web o con herramientas, digamos, de algún software que está disponible para las presentaciones. Entonces, cuando ya hagamos eso, ya cuando tengamos el diseño, pasamos a esa etapa, a plasmar sobre esa herramienta todo lo que hemos concebido a nivel de guión, a nivel de visuales, a nivel de artefactos, etcétera. Entonces, hay recomendación para los que quieren llevar a un nivel superior las presentaciones, lo pueden trabajar en Adobe Illustrator o lo pueden trabajar en CorelDRAW o lo pueden trabajar en Canva si quieren algo no tan sofisticado. Bueno, yo en la siguiente diapositiva les voy a contar un poco sobre esos recursos. ¿Qué es irremediable a nivel de diseño? Cuando estamos haciendo la presentación, tener errores ortográficos o gramaticales. O por qué no decirlo, quizás semánticos también, ¿cierto? Un segundo error que es fatal en las presentaciones es no citar las fuentes. Nosotros a veces colocamos información de diferentes orígenes, cifras y de cierta forma no se han colocado, digamos, algunas características mínimas que hay que garantizar. Entonces, lo que puede pasar con la audiencia es que surjan muchas preguntas. Oiga, pero ¿dónde salió esta información? ¿Cuál es el corte de esta información? ¿De dónde tomaron este dato? ¿Esta imagen de dónde salió? Etcétera. Por cierto, todas las imágenes que tengo en esta presentación cumplen con derechos de autor y están, digamos, respaldadas con las páginas que yo consumo. Y por último, saturar con mucha información la presentación es algo que realmente no refleja esa capacidad, digamos, de síntesis del profesional y también, de cierta forma, una presentación no busca que la presentación hable por uno, sino que sea un apoyo que solo debe contener lo necesario. Por consiguiente, una presentación debe ser muy simple, muy sencilla, con lo mínimo, con las imágenes, con coherencia y que no tenga demasiado texto. Porque si no, al final resulta mejor enviar la presentación, que el interlocutor la lea y que te devuelva las preguntas que tenga que hacer. ¿Listo? Bueno, lo último que debemos garantizar cuando ya nosotros vamos a iniciar el vuelo antes, entonces son los artefactos y los recursos. Muchas personas me consultan a diario en la organización, oye, pero tú cómo haces las presentaciones, de dónde obtienes la información, las imágenes, los videos. Entonces, hoy se los voy a compartir para que los puedan ir explorando y puedan ir interactuando con ellos. Algunas recomendaciones de fondo es que, como les decía, el contenido sea simple, más argumentación, es decir, más orientada a la fuerza hacia el speech y menos texto en la presentación. El número de slides, eso es importante saber definirlo, dependerá indudablemente de la audiencia, a quién se la estoy dirigiendo, el tiempo que he definido para mi presentación y cuál será el diseño que yo estoy empleando. A nivel de forma, recomendaciones clave en imágenes, imágenes siempre de buena resolución. Imágenes se pueden descargar de diferentes fuentes, pueden utilizar Pexels, muy buena, FreePic. FreePic tiene algunas imágenes que son libres, o sea, gratis, otras que por las cuales hay que pagar, ¿sí? Para tener contenidos un poco más desarrollados. Pixabay, que es otra de las páginas que se recomienda para este proceso, y Unsplash, que es una página también fantástica donde se encuentran unos contenidos bastante relevantes. Generalmente estas páginas funcionan con un buscador, ustedes le colocan un indicio y esa página les trae toda la información o las imágenes o videos que necesitan. ¿Listo? Así que los pueden descargar y aprovecharlos en sus presentaciones. En cuanto a los audios y videos, un video largo de más de un minuto es un video que está comprobado, la gente pierde el enganche. Necesitamos videos cortos que transmitan contundentemente la información. Pero ojo, esos videos no pueden tener distorsión, no pueden tener fallas de audio, no pueden escucharse pasito, ¿sí? Bueno, con volumen bajo, aquí en Colombia le decimos pasito. Entonces, importante que esos videos, cuando ustedes los aporten a sus presentaciones, sean realmente de calidad. Tercero, esquematizar, es decir, simplificar datos. Yo puedo hacer la presentación como les indicaba anteriormente en un Excel, simplemente copiando la tabla y pegándola, pero esa misma información la puedo representar de otra forma, con un objeto, un artefacto gráfico que le dé mayor contundencia, que sea más agradable, ¿sí? Que de cierta manera le genere
una sensación de novedad a la persona que la está observando. Para eso también podemos apoyarnos en FreePic, que tiene varios vectores interesantes. Lo mismo con Pixabay, también hay una cantidad de vectores que se pueden aprovechar. Los vectores que son, digamos hablando del lenguaje técnico, son desarrollos gráficos que han hecho especialistas en diseño. Listo. Por otra parte, en cuanto a las transiciones y los tabs, es importante no exagerar en su uso, ¿sí? Hay personas que no gustan de las transiciones. Cuando hablamos de transiciones son como esos procesos automáticos cuando pasas de una diapositiva a otra, entonces la diapositiva se mueve o sube o baja o corre hacia un costado, etcétera. Eso, digamos, desde el punto de vista gerencial no debería utilizarse, simplemente que la diapositiva pase a la siguiente. Y los tabs son realmente nefastos porque los tabs lo que hacen es que pierden el hilo conductor que se viene manejando. Entonces, cuando uno hace un tab, me hago referencia a cuando tú tienes que mostrar, por ejemplo, una herramienta o un resultado en otro sistema. Entonces, tú dejas de presentar tu presentación, valga la redundancia, y abres el archivo de Excel o abres la presentación X o abres el video Y. Hay que tratar en lo posible de que toda la presentación sea continua y que no hayan esos tabs porque no gustan. En términos de interactividad, hoy en día, por ejemplo, gusta mucho que el público le dé a uno su percepción como una especie de sondeo sobre algún tema específico que se está abordando. Entonces, hay herramientas como Kahoot, ¿sí? Que es una plataforma que nos sirve para hacer ciertos sondeos o preguntas tipo ABC para que la gente las resuelva y de cierta manera obtenga un ranking. Y bueno, hay como una serie a veces hasta de premios o de reconocimientos. También está Menti, que nos ayuda de cierta forma a recolectar información y determinar su relevancia según sea, digamos, los aportes que hace el grupo. Y Quizzes, que es muy parecido a Kahoot, pero es una versión un poco más amigable desde mi punto de vista, es gratuita y te permite tener un abanico de posibilidades interesantes. También hay herramientas de sorteo, donde tú puedes hacer un sorteo con tu público, colocar sus nombres y hacer una especie como de balota que va girando. ¿Listo? Entonces hay muchos recursos realmente que se pueden aprovechar para las presentaciones. ¿Qué es irremediable? Digamos en temas de uso de artefactos y recursos, no realizar las pruebas de conectividad. Eso es fatal. Llegar a improvisar, que tu público ya esté sentado y que tú estés resolviendo los temas técnicos, no se ve muy bien. No tener un plan B, falló todo, se nos fue la luz, no hay nada que hacer, ¿cómo lo resolvemos? Hay que tener una opción que nos permita continuar con el proceso. No activar el audio desde el inicio. Esto le pasa a muchas personas cuando están iniciando las reuniones. No activan su audio y van hablando y después la gente les tiene que decir, oye, te encuentras en silencio, entonces, etcétera. Entonces no es como muy recomendable. Y cuando trabajen con imágenes, una última recomendación es que no utilicen GIF animados ni fotos o imágenes pixeladas. Ese tipo de emoticones y cosas como ese estilo hace que pierdan seriedad las reuniones. Eso dependerá también de la audiencia a quien te estés dirigiendo, pero generalmente a nivel empresarial no está muy bien visto utilizar ese tipo de recursos. Listo, dicho esto, vamos a pasar a la experiencia a bordo, es decir, cuando ya la gente sube al avión y de cierta manera se dirige el piloto a la gente. Bueno, este es el vuelo 2045 con destino a las presentaciones efectivas, etcétera. Eso es como un discurso inicial. Pero más allá de eso, lo que les quiero decir es, ese piloto, esa persona que está liderando esta presentación debe tener unos atributos claves, atributos que evoquen y que garantizan el éxito de la reunión. Estos dos personajes que ustedes ven en pantalla, a la izquierda está Ronaldinho Gaucho en su mejor momento. Bueno, diríamos que cuando estaba en gremio, tuvo, digamos, una explosión donde fue descubierto y finalmente se convirtió en uno de los grandes referentes de fútbol. Ya después pasó por diferentes equipos, inclusive por el Barcelona. Y esta persona tenía unos atributos muy interesantes que
son o sirven para hacer la analogía con los atributos que potencialmente debería tener un buen articulador de una presentación. Y se los menciono. Lo primero es que un buen articulador de presentación es coherente. Es decir, es una persona que cuando se transmite tiene mucha coherencia en sus palabras. No tergiversa los temas, no tiene ambigüedades, sino tiene muy claro el tema y lo domina. Es una persona además que sabe escuchar, una persona que cuando alguien interviene se detiene, comprende y luego devuelve, digamos, su concepto acerca de lo que esta persona ha dicho. Es genuino y empático, es una persona que tiene carisma, es una persona que acerca, es una persona que vincula a la gente y que hace que sea muy agradable la sesión. Es una persona que se convierte a su vez también en un facilitador, es decir, que pone a disposición del foro lo que sea necesario para llevar a feliz término la sesión. Tiene mucho autocontrol, las reuniones a veces no son perfectas, hay posiciones encontradas o diferentes, la gente pues tiene puntos conceptuales que muchas veces no van en la misma línea, sino son diferentes, pero esta persona lo que hace es que controla muy bien las emociones y trata de dar mucho manejo para que la reunión pueda seguir avanzando. Es auténtico, es decir, tiene un, una marca personal, es una persona que en lo que hace deja su huella y ya cuando ven algún contenido o alguna presentación en otro foro, las personas ya saben que eso es de esa persona. Y también es obsesionado absolutamente por la participación. En las presentaciones, un buen orador, una persona que articule muy bien una sesión, siempre está pendiente de que todas las personas participen. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de audiencia que tenemos en las presentaciones y que tenemos que ir identificando para dar mucho manejo. A la derecha ustedes ven a Michael Jordan. Michael Jordan, indudablemente un fenómeno de la NBA, ¿sí? Pero lo que hay que destacar de este jugador es que este jugador fue fortaleciendo paso a paso cada uno de los atributos que necesitaba establecer para avanzar en su carrera. ¿A qué me refiero? Michael Jordan era de esas personas que salía de la universidad, llegaba a su casa y en su patio trasero se dedicaba a lanzar de tres todos los días, ensayando hasta que ningún lanzamiento fallaba. Era muy constante. Ya cuando desarrolló esa habilidad, él regresó a las convocatorias, obviamente universitarias, antes de ser descubierto, y identificó que eran personas mucho más fuertes que él. Era muy delgadito y no tenía, digamos, tanta masa muscular que le permitiera, digamos, enfrentar a ciertos oponentes. Entonces, él al conocer que esa era una de sus debilidades, empezó a formar toda su masa corporal y a hacer ejercicio, a consumir una muy buena alimentación y a desarrollar ya como su parte física. Estos atributos de Jordan, digamos que encajan muy bien con los atributos de un buen articulador de reunión, con un piloto de una reunión. Y es que un piloto debe desarrollar el foco, ¿sí? Específicamente, la persona que maneja una reunión o un líder de una reunión debe garantizar que las personas que están interviniendo en la reunión no se salgan del foco para cual fue convocada la reunión. Y para eso hay un conjunto de técnicas en las cuales uno puede dar manejo a ciertas situaciones en las que de repente una persona que es muy dominante, de cierta manera, nos desvía el foco de atención y puede retomar y seguir avanzando. Es una persona con mucha precisión, una persona que cuando interviene extrae los comentarios que se están lanzando en la reunión, logra consolidarlos y logra establecer un punto de vista específico. Maneja correctamente el tiempo, siempre está pendiente de cada minuto que va avanzando. Tiene esa habilidad de estimar si se está quedando corto o lo contrario, si está quedando mucho tiempo para poder avanzar con las reuniones. Generalmente ejemplifica con anécdotas. Muchas veces cuando esta persona que articula las reuniones utiliza estas analogías, eso engancha muy bien a los públicos. Es una persona que desafía el statu quo. La persona, por ejemplo, que está ante una reunión y que no ha intervenido o que no ha hablado,
y que consideramos que es relevante para definir determinado tema, este líder o este piloto lo que hace es inyectarle una pregunta para que esa persona pueda participar y pueda contribuir con su conocimiento. Además, es una persona que hace eco. ¿Qué es hacer eco? Básicamente es que esas intervenciones tú las comprendas, las reflexiones y hagas énfasis en ciertas cosas que se han mencionado. E indudablemente son personas que acercan y son absolutamente genuinos. Así que estos atributos, también hay que mencionarlo, no se desarrollan de la noche a la mañana. Pero a medida que ustedes van tomando uno, otro y otro y otro, van a ir robusteciendo esas capacidades a nivel de presentación. Listo, inicia nuestro vuelo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Levantar el avión, levantar el gigante. Lo denominé así en esta diapositiva. La etapa de despegue. ¿Cómo debería darse ese despegue en las presentaciones? Lo primero, romper el hielo. Quizás con una anécdota, quizás con algo que esté pasando en el contexto social o en el país, algo positivo, algo que nos evoque algo interesante, de pronto recordar un cumpleaños o una fecha especial o darle un reconocimiento a alguna persona. La verdad, hay muchas opciones que pueden ayudar a romper el hielo inicialmente. Brindar contexto inicial sobre lo que se va a hablar, fundamental. Bueno, aquí estamos convocados para adelantar la reunión de presentaciones efectivas, vamos a recorrer este camino, etcétera. Presentar a quienes no se conocen. Muchas veces llegamos a las reuniones y encontramos personas que nunca antes hemos visto. La habilidad de la persona que articula la reunión está en unir esos hemisferios que antes no habían chocado, ¿cierto? Chocado en el buen sentido de la palabra. Entonces, si yo veo una persona que antes no se ha relacionado con otra, le doy un espacio para que se presente y que todas las personas sepan. Muchas veces también son invitados externos que asisten, digamos, a las reuniones y tenemos que presentarlos, indudablemente. Hay que recordar los nombres cuando la gente se presenta o bueno, cuando nosotros ya vamos desarrollando como esa habilidad y vamos a referirnos a alguien, es importante referirse por su nombre. Entonces, esto es muy potente porque a las personas les gusta mucho que cuando se dirigen hacia ellos, pues se tenga, digamos, esa denominación personal. Generar expectativa es muy importante. Uno levanta la presentación diciendo, bueno, aquí es donde vamos a resolver este tema, aquí vamos a sacar este resultado, aquí vamos a destrabar este tema que llevamos un montón de tiempo sin resolver, etcétera. O sea, esa expectativa genera, digamos, un engagement o una sensación como de que lo que me espera va a ser algo muy positivo. Grabar la sesión también es muy relevante, hay que informarlo. En varias empresas, cuando uno graba los contenidos o las reuniones, hay que avisarlo previamente. Y también se hace para que las personas que no puedan asistir puedan consumir estos contenidos. Y de cierta manera también contribuye a documentar la sesión y tener unas memorias. Sabemos que la capacidad humana pues es limitada y de cierta forma nos toca devolvernos a la presentación para mirar qué se dijo y que nos sirva también para elaborar el acta de compromiso. Que es irremediable cuando iniciamos la reunión, el exceso de tecnicismos, lo hablábamos, anglicismos y siglas, no aclarar las dudas que se presenten antes de iniciar y no iniciar con la energía suficiente. Eso es fundamental. La empatía, digamos, la fuerza como tú inicias el proceso, como un avión, tiene que gastar la mayor cantidad de combustible y de energía para poder levantarse. Pasa lo mismo en las presentaciones. Uno tiene que estar muy carismático, muy alegre y evocar esa fuerza que se necesita para iniciar con toda. Ya estando en el aire, ya el modo crucero, cuando el piloto nos dice desabrochen sus cinturones, pueden aprovechar sus dispositivos y estar un poco más tranquilos y la experiencia de vuelo como que se viene dando. Entonces, en ese sentido, en las presentaciones, uno debe ejemplificar, crear caminos de narración. Es decir, que cuando nosotros vamos avanzando en la presentación, nosotros vayamos llevando ese hilo conductor como pilotos e ir, de cierta manera, haciendo analogías en ciertos momentos que permitan a las personas comprender los procesos. Preguntar a quienes no participan.
es decir, las personas que siempre están calladas, personas que de pronto están desconectadas o están haciendo otras cosas, el formato virtual se ve mucho eso, la persona puede estar allí conectada, pero no sabemos si está poniendo atención. Entonces, una forma de garantizar que el foro esté conectado es lanzar alguna pregunta o pedir su opinión de manera respetuosa para que esta persona se reactive en el proceso. Promover la participación, hacer eco, lo hablábamos en la positiva anterior, identificar el personaje dominante. Hay tres tipos eh, de perfiles dentro de una reunión. Está la persona que domina la reunión. La persona que entra, pone las directrices, así no sea el convocante o quien lleva la reunión, es el que toma la batuta, a veces sin permiso, ¿cierto? Y de cierta manera da los direccionamientos. También está el silencioso, les mencionaba anteriormente, personas que no participan o prefieren hacer su introspección personal y que necesitan un empujoncito para ir contribuyendo en la reunión. Y aquel que da la lucha de poder, es decir, en las reuniones pueden darse situaciones donde las posiciones o los conceptos que se están discutiendo pueden generar un entorno por lucha de poder. Entonces, aquí la habilidad de quien articula la reunión o este piloto es poder controlar esos momentos y esas personas. Un tip clave, por ejemplo, para una persona dominante es que cuando la persona intervenga, se le dé la relevancia porque seguramente la merece, pero de cierta manera en algún momento desviar la atención hacia las personas que no están generando esa dominancia. Eso sirve para equilibrar un poco el foro. Informar, persuadir y generar recordación. El capítulo de persuasión es algo que hay que explicar amplia y suficientemente, pero quienes lo dominan logran garantizar que lo que quieren conseguir lo puedan hacer, obviamente sin ninguna intención negativa, sino que se llegue a feliz término el proceso. Y para eso hay un montón de técnicas de persuasión que también sería interesante a nivel, digamos, de presentación, ir desarrollando e ir comprendiendo. Y finalmente, una persona que maneja el vuelo ya en el aire, maneja una buena entonación y una buena pronunciación. Si algo no se comprendió y alguien dice, oye, no te entendí lo que me mencionaste, hay que entrar a explicarlo y retomar la conversación en ese punto. Y a nivel de pronunciación, obviamente, hacerlo de manera muy pausada, de manera muy tranquila, para que se entiendan los conceptos. ¿Qué es irremediable en el momento del vuelo en el aire o durante la presentación? Perder el foco de la reunión. El líder nunca debería cambiar el objetivo de la reunión. Debería garantizar que vaya por la ruta. Digamos, esto en los aviones sería fatal porque es como decir voy para Nueva York y ahora me desvío hacia México. ¿Sí? Entonces, eso llamaría la atención de muchas personas. No contar con un plan B, lo hablábamos también, no controlar el tiempo de las intervenciones. El personaje dominante generalmente demora un montón haciendo su intervención, pero es importante ir desarrollando algunas habilidades para que esa persona pueda darle un espacio también importante a personas que quisieran hablar y que no lo pueden hacer porque tiene intervenciones muy largas. El control de eso lo debe hacer el líder de la sesión. Nunca olvides, indudablemente, ser empático y utilizar toda la energía también en este proceso para que la gente se vincule e interactúe con la presentación. Finalmente, ya para concluir también el pitch y esta breve introducción a lo que son las presentaciones efectivas, cuando uno llega al destino, lo que sucede es que es un momento realmente especial para todos, porque estamos llegando al destino al que quisimos llegar. Lo primero que debería hacer un líder o un articulador de reunión es hacer un breve resumen. Entonces, recapitular acerca de lo que se habló. Obviamente, para hacer eso, tiene que tener una capacidad de síntesis importante, de recordación o en su defecto tomar nota para poder resumir los compromisos o los acuerdos a los que se llegó en la reunión. Lo segundo es agradecer a quienes han estado en la sesión, que muy amablemente han participado, levantar el acta, decir, se culmina la reunión y acto seguido lo que quería pasar, que esta es una práctica que a veces no tenemos como muy arraigada en las instituciones o en las organizaciones, y es hacer un acta con las personas que asistieron, con los temas abordados en la sesión y los compromisos que quedan para la siguiente.
e indudablemente hacer seguimiento. Hacer un acta no tiene mucho sentido si esa acta simplemente es un requisito que va a ser almacenado en algún lugar. El verdadero valor de un acta es que nos recuerde que hay unos compromisos y que esos compromisos se están adelantando. Por lo tanto, si hay una siguiente sesión de este mismo tema, se debe iniciar en la siguiente sesión con el acta anterior para recordar los compromisos y un poco conocer el estatus de esos compromisos. ¿Qué es irremediable cuando se llega al destino? Exceder el tiempo límite. Tenemos 60 minutos y generalmente hay preguntas como, si tienen más tiempo podemos terminarlo. Hacer eso, digamos, a veces no es tan fácil de controlar porque se necesita llegar al resultado, pero muy probablemente algunas personas se puedan sentir incómodas y también comprometidas en avanzar con ese tiempo. Otras son más rigurosas y lo comentan en la reunión: oye, tengo una reunión 5 minutos, debo salir y no puedo continuar. Lo cual también es respetable y obviamente por eso recomendamos no exceder el tiempo límite. De hecho, si una reunión es bien manejada, el tiempo límite no debería superarse. No documentar y hacer seguimiento de los compromisos. En las reuniones se habla mucho acerca de esto, acerca de los compromisos, etcétera, pero muchas veces no se documentan los compromisos. Por lo tanto, de cierta manera se convierten en compromisos gaseosos, se olvidan. Entonces, sí es muy importante el levantamiento del acta. No agradecer a los invitados y no hacer un cierre efectivo. El cierre efectivo debe evocar ese resultado importante que se haya logrado en la reunión y que indudablemente está reflejando que esa destinación de tiempo que está colocando un grupo de personas valió la pena y que puede ser aprovechada para la toma de decisiones de la compañía. Nunca olvides pedir retroalimentación finalmente sobre tus presentaciones. Si hay alguna falla, todos la cometemos. De hecho, yo tengo un error ahí en la palabra seguimiento. Es importante que las personas nos digan en qué fallamos, en qué de pronto no tenemos como esa asertividad y aprender de esos errores, corregirlos e ir perfeccionando en la siguiente sesión. De esta manera llegamos a nuestro destino, a nuestra culminación de presentaciones efectivas. Les agradezco mucho por viajar o hacer este viaje conmigo y bueno, seguramente tendremos más contenidos hacia adelante que puedan ser de interés. Espero les sirva y puedan apropiar lo que ustedes consideren necesario. Muchas gracias.